Quesada Díaz, director de la Academia Colombiana de la Lengua, don Antonio Cacua Prada, muy distinguidos académicos de la Academia Colombiana de la Lengua, director y miembros de la directiva de la Academia Boyacense de la Lengua, autoridades de la Universidad de La Sabana, don Juan Carlos Silva, a quien debemos nuestra presencia en este recinto, muy estimados amigos todos. Muchísimas gracias por este recibimiento. He llegado a Bogotá envuelta en la emoción que se despierta en el recuerdo de mis padres, admiradores firmes de la cultura, la historia y la tierra colombianas. A ello sumo la certeza de saber que visito la casa de la primera Academia Americana de la Lengua, fundada en 1871, cuando Panamá era parte de Colombia. Panamá recibía entonces un bautizo académico. Lo que se hizo en 1926 en la ciudad de Panamá, con la creación de la Academia Panameña de la Lengua, ya lo he dicho antes, fue confirmar aquel anhelo de estudio, respeto y cuidado de nuestra más rica herencia, nuestras palabras. Las que pronuncio hoy están dedicadas a una lectura del libro Amelia Denis, primera poetisa panameña, La voz del amor, la libertad y la protesta, escrito por don Antonio Cacua Prada, distinguido miembro de número de esta Academia Colombiana. Fue publicado en Bogotá en el año 2013. La predilección demostrada por don Antonio Cacua Prada por la primera poetisa panameña, su interés y cuidado por recoger toda la información posible sobre su vida y su obra, no podía más que entusiasmarme. Dentro de la carrera vital de los estudios panameños sobre Amelia Denis, esta obra de don Antonio cubre un espacio que estaba vacío, porque hacía falta un libro que recogiera la información paralela a su obra, publicada en Postmortem en 1927. Hojas secas. Estas noticias sobre Amelia Denis estaban disgregadas. Al seguir el hilo de la historia durante la vida de la poetisa, Cacua Prada la interpreta. Este volumen hace eso. Presta atención a los lugares en los que Amelia Denis vivió desde su nacimiento en 1836 en Panamá y muerte en Nicaragua en 1911. Panamá, Guatemala, Nicaragua fueron los lugares en donde ella vivió, e incluye textos que explican el contexto. El libro hace una relación de los estilos y tendencias literarias en que fue incluida. Marca los grupos en los que floreció. Habla de su vida desde la niñez, de su educación, de sus pérdidas, de sus matrimonios y de la conformación de la familia, de su parentela cercana, de sus intereses poéticos y de sus poemas, de su vida en Guatemala y en Nicaragua, de las personalidades a quienes admiró, de la situación de los países hispanoamericanos, de su barrio de Santana, de la muerte de Victoriano Lorenzo, de la separación de Panamá de Colombia,
de su percepción dolorosa de las lesiones que iba sufriendo Panamá con motivo de la construcción del canal, de su muerte en Nicaragua a los 75 años y finalmente de la repatriación de sus restos en el centenario de su nacimiento. Paralelamente introduce capítulos que explican, por ejemplo, la educación femenina en el Istmo, el sentido de patria entre los poetas panameños, el descubrimiento y la fundación de la ciudad de Panamá, el sueño del canal, la nueva ciudad, la Carta de Jamaica de Simón Bolívar, los sucesos tras la independencia, la percepción de Panamá por Rubén Darío, un artículo sobre José Eusebio Caro, sobre la frivolidad y la ficción literaria y sobre las poetisas colombianas, entre otros textos. Una bibliografía muy nutrida, fotografías y una acuarela pintada por el maestro colombiano Gerardo Cortés Moreno, además de un sitio para dar noticias sobre el autor, completan este hermoso libro. Veámoslo un poquito con más detenimiento. La disposición del libro, Amelia Denis, muestra cuáles han sido las circunstancias que llevaron a la poetisa a destacarse en un periodo en que el lugar de la mujer era el hogar. Se esperaba que los interlocutores de su palabra no debían ser otros que el esposo, los hijos y los familiares cercanos. En todo caso, los amigos de la familia. Amelia Denis no se conforma y tal vez motivada por su padre, el periodista Saturnino Denis, publica en La Floresta Ismeña, sección literaria del periódico El Panameño. Entra así a formar parte del grupo de los poetas románticos, Gil Colunge, Tomás Martín Fuyet, José María Alemán, Manuel José Pérez. A pesar de haber pasado solamente la escuela elemental de niñas del barrio de Santana, su única educación formal. Estas circunstancias indican que en Colombia existieron en el siglo XIX grupos ilustrados, familias ilustradas que formaban y respaldaban a sus integrantes hacia determinadas áreas de la cultura, lo que explica también que Amelia Denis hubiera alcanzado tan alto sitial en la cultura panameña. Pero además hay otro ángulo interesante. Tras la conformación de los partidos liberal y conservador, los periódicos panameños, basados en su propio repertorio de ideas liberales o conservadoras, comenzaron a dar cabida, o no, poco a poco, a la participación femenina. Amelia Denis le escribe en 1890 un poema a su hijo Florencio que delata su necesidad interior de escribir para sosegar el alma. Así dice: tú sabes que en mis horas de tortura abandono intranquila mi costura y escribo inconsciente una canción que mis notas tristísimas de duelo le han servido a mi vida de consuelo y me han salvado en más de una ocasión. Esto que versifica Amelia es lo que hace: combinar estas dos experiencias tan aparentemente dispares, costura y poesía, y escribe como desahogo, alivio del ánimo. Sin embargo,
siente que le faltó el saber, el conocimiento, que en su poema Mi pensamiento es fuente, luz, mundo. Sus versos dicen que nunca pudo reponerse de esa carencia. Según confiesa, esa es la causa del tono dolorido de sus versos. Ella informa: a mí no me invitaron, contemplo aquella fiesta, han pasado los años sin que nunca tal dicha conociera. ¿Qué dicha es esta? Haber alcanzado el más alto desarrollo del conocimiento en un área específica, la poesía. Quería haber entrado con profundidad en el estudio de la retórica. Saber esto es indicativo de que sí, que ella sabía a lo que se enfrentaba, pero hay indicios claros de que su literatura no fue en absoluto silvestre, que no venía solamente de la necesidad y la inspiración, sino que procedía de una mentalidad cultivada, inteligente y valerosa para enfrentarse a la sociedad de la época. Fue una poetisa gallarda y serena, porque en su tarea poética se van descubriendo los sometimientos sociales a los que estaba obligada la mujer de la sociedad ismeña de la época, que ella hacía relucir. En el poema En la tumba de mi padre se lee: abrí mis ojos al contacto puro de una gota de llanto silenciosa, no supe entonces que el dolor impuro condena a la mujer que no es esposa. Los hijos del amor son escogidos, los marca el mundo, los adopta el cielo. El genio y la esperanza sonreídos los levanta altivos en su vuelo. Ella fue una hija del amor. A su vez, tuvo un total de 5 hijos y 2 matrimonios: Ernesto, Julia, Florencio y Eve del primer matrimonio y Mercedes del segundo, quienes fueron nombrados una y otra vez en sus versos a la par de sus hermanas. Para ella, sus hijos y sus nietos fueron luz y vida, y como la vida les escribe con destellos de tristeza y una que otra alegría. La poetisa vivió en Panamá y después pasó varios años en Guatemala con su esposo, el señor José María Icaza. Allá publicó en el periódico El Trabajo y en El Bien Público, bajo el seudónimo de Elena. Fallecido su esposo, vivió en León, Nicaragua, desde 1894 hasta 1911, con su hija Mercedes, casada con el caballero nicaragüense don Ponciano Espinosa. Allí la sorprendió el 3 de noviembre de 1903. Día de la separación de Panamá de Colombia. Sufrió en vida, este momento lo sufrió. Sufrió la muerte de varios familiares también, muy cercanos, según se desprende de su poesía. Lo cierto es que su libro póstumo, Hojas Secas, nos revela un postromanticismo que adquiere la forma de lo que llamaríamos hoy un juego de roles, el bien o el mal, vinculados a las diferencias económicas con títulos como El crimen social, Por fin fui rico, El trabajo y otros. Así expresa su pensamiento por medio de imágenes.
Si vieras esa angustia, si la vieras, de la que espera triste esta mañana, pendiente de la aguja y las tijeras para pagar el pan de la semana. Es un espíritu inconforme con las diferencias impuestas por la sociedad o sus desprecios, pero termina siempre en una confesión o en una protesta, incluso ante Dios. Hay un momento en que dice, ¿es delito sentir? Pues yo he sentido. Amar es crimen, mi sentencia espero. Su demanda es de igualdad y libertad en el siglo XIX, de modo que la mueve un nimbo de tristeza, dolor y llanto, a tal punto que en uno de sus poemas dedicado a su hermana Mercedes Denis expresa: tú me preguntas, mi querida Meyes, ¿por qué escribí mi ramo de ciprés, siendo como me juzgas venturosa y sin penas amargas de mujer? Ese ramo brotó del alma mía, el llanto más amargo lo regó, ni soy feliz ni puedo serlo nunca, nació para sufrir mi corazón. En 1879 escribe a la estatua de Colón, poema en el que la interlocutora se refiere a Eugenia de Montijo, emperatriz de los franceses, quien en el año de 1870, hay que recordar que el período del canal francés fracasaba en 1880, dona al pueblo ismeño la estatua de Cristóbal Colón, actualmente ubicada en la ciudad de Colón, frente al Caribe. Los asuntos relacionados con lo político, aunque siempre vinculados con los sentimientos, ocuparon un lugar importante en su poesía. Sirven aquí como ejemplo de su valentía el poema A la muerte de Victoriano Lorenzo. Me salgo un poquito de lo que tengo escrito para hacer notar que Victoriano Lorenzo, la figura de Victoriano Lorenzo se mantuvo hasta cierto punto en una oscuridad, hasta 1900, en la década del 50, cuando se retoma otra vez y aparece la figura a partir, creo yo, de la novela Desertores de Ramón H. Jurado. También escribe a Panamá sobre una de las guerras civiles. Escribe Patria, en donde alude a la guerra de los 1000 días. Y un poema dedicado a Chile y Perú, que estaban en guerra, y allí los invita a la paz y al abandono de las discordias a los dos países hermanos. Era 1880. Como puede observarse, de la habitación personal en la que se dedica a la costura, salta a los problemas de América y del mundo. Su capacidad para registrar tan tempranamente el nombre de Victoriano Lorenzo habla de su valentía. No se olvide lo que dije de Victoriano. Los poemas mencionados fueron recogidos post-mortem en el libro Hojas Secas, como dije, que fue publicado en 1927. Ella murió en 1911. En León, Nicaragua. Se desprende de esas hojas que Amelia Denis supo que sí poseía un tesoro, la inspiración. Cuenta uno de sus nietos que en 1906 viajó a Panamá. Recordemos que en 1903 fue la separación. En 1906, 1903 y 1904 ya comenzaron
los movimientos para la construcción del Canal de Panamá. Así que en 1906 ya estaba en función todo el movimiento de tierras. Viajó a Panamá para visitar a sus hermanas Matilde y Mercedes. Habían pasado 3 años de la separación y 2 del inicio de los trabajos de la construcción del canal. Fue seguramente un fuerte choque emocional el reconocimiento in situ de la nueva etapa política. Pero mucho peor fue la constatación del distanciamiento que había sido marcado en el suelo con una línea blanca para separar la tierra en la que se ubicaba el Cerro Ancón, en la zona del canal, y lo separaba de Panamá, de la ciudad de Panamá. Se negó a cruzar el límite. En el poema Da Fe, en el poema Al Cerro Ancón, que nos la dejó en la memoria durante todo el siglo XX, ese fue el poema que mantuvo ese fervor por la bandera, por la patria, fue el poema Al Cerro Ancón. Así que se sabía de los movimientos de todo tipo en el cerro y sus alrededores, incluida la tala de árboles y la ausencia del riachuelo que había servido a las lavanderas y de solaz en el pasado. En sus faldas había ocurrido una grave alteración del orden natural. Llegaba la hojarasca de gentes con motivo de la construcción del canal. Crecía la población del arrabal y llegaba un extraño, cuya pisada causaba la muerte. Para quienes ordenan la poesía, según épocas y autores, con este poema se cierra el ciclo romántico. También se abre en la memoria de los panameños una puerta poética para resguardar el sentimiento patriótico más íntimo y sentido que alimentó el alma de los panameños en el siglo XX. Por eso, estos versos se convirtieron en clásicos representantes de la lucha por la recuperación del canal. Amelia Denis murió en Nicaragua el 16 de julio de 1911. Los otros poetas románticos panameños habían muerto antes de alcanzar el siglo XX. Se llevaron la experiencia de haber vivido la construcción del ferrocarril interoceánico, la época del Estado Federal de Panamá, la frustrada construcción del canal francés y el torbellino de la Guerra de los 1000 días. Haber escrito el poema Al Cerro Ancón después de 1903, en el que hizo patente la presencia de este cerro en la sustancia misma de la vida ciudadana, le valió la inmortalidad. Amelia construyó un símbolo de la enajenación territorial norteamericana en Panamá con el Cerro Ancón. El poema sostuvo la lucha y no hubo más arma que esa, la poesía en la memoria y en los labios. Finalizado el siglo, entregado el canal al pueblo panameño, las escuelas, las familias, apenas si repiten el hermoso poema de la lucha, y se podría decir que tal vez en el futuro desaparezca de la memoria social, hoy lastimada por muchos olvidos.
Los restos de doña Amelia están en el cementerio Amador, tal como ella lo solicitó en uno de sus versos a Lancón. A tu sombra tranquila descansar. En efecto, por ahora descansa esta enorme mujer a la sombra de la bandera panameña que flamea en el Cerro Ancón, proclamando su papel de centinela avanzado. Muchas gracias.